Bienvenidos a mi podcast Vivir con alguien especial. Te voy a pedir entonces que te presentes, que nos cuentes quién sos y qué relación tenés con el síndrome de Down. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Georgina Pesetoni, soy hermana o fui hermana, no sé si hablar en pasado o seguir hablando en presente. Sí, soy la hermana, sigo siendo sí, la hermana de Edgardo, bueno, que tuvo síndrome de Down o tiene síndrome de Down, allá nació por el 1966, estamos hablando de hace muchos años. ¿Mayor o menor que vos? Edgar es mayor que yo, nos llevamos 16 meses. Poquito. Poquito. Así que se criaron juntos, meses. Digamos, la mayoría del tiempo. Nos criamos, según como decía mamá, nos crió como mellizos. Porque, claro. Bueno, el primero y por su discapacidad ya en el año 66, que no era fácil haber aceptado una noticia así. Soy fruto, como digo a veces, del ginecólogo obstetra de mi mamá y que fueron algunas charlas. Supongo esto es toco de oído de que me han contado de gente cercana a mí, no por mi mamá. Pero bueno, como que la instaron a que rápidamente tuviera un hermano, una hermana, para hacerle compañía a mi hermano y para, sacarlo un poco de la depresión en la que supuestamente había entrado. Digo todo esto supuestamente un poquito sí. Entre comillas, porque nunca me lo contó, jamás. Pero bueno, somos de las épocas en que de eso no no se hablaba, ¿no? Claro. Sí, pero somos de la generación, es un encuentro de hermanas hoy, me encantó. De la generación que uno intuyó todo, ¿no? Pero bueno, tu historia para mí es esperanzadora, digamos, por decirlo de alguna manera, y también fue como innovadora para la época. Nosotros somos de la época que las personas con síndrome de Down no tenían demasiadas oportunidades, no se los creía tan capaz de hacer cosas, y el caso de Edgar es maravilloso como ejemplo porque hizo muchísimo más que otros de su generación. Obviamente vamos a referirnos al libro, mi hermano y yo, que es súper importante. Ya hay varias ediciones, ¿no? ¿Cuántas ediciones hiciste ya? Hice 3 ediciones, increíblemente, y no esperado, pero bueno, la primera edición fue producto de que había tenido Edgar mucha prensa, justamente por todo lo que había hecho, y empezaron a suceder muchas más cosas a nivel radio, televisión, medios escritos que sacaban notas y demás, con lo cual había algo más para agregar, y yo pensaba que ahí se terminaba y siguieron sucediendo cosas. Lamentablemente no voy a escribir la 4ª edición, que es la última, que es su última etapa de vida. Pero bueno, ya está, considero. Vamos a hacer la película ahora voy por la película. Me encantó, la serie Edgar, ¿por qué no? Documental o película, no sé. Qué lindo. ¿Por qué no? Es la idea, que como que tengo ahí en cartera un proyecto. Pero bueno, te cuento brevemente la historia de Edgar. Nació el 12 de diciembre de 1966, en el siglo pasado, una época difícil para todos nosotros en cuanto a nacer con una discapacidad. No había estimulación, había muy pocas. Sí, yo me acuerdo que eso también tuvo mi hermano. Sí, muy poquito, claro. Y estimulación temprana, ¿no? No se hablaba de otra estimulación cosa. temprana, pero para aprender quizá un poco a caminar, o famoso era que los chicos con síndrome de Down siempre tenían como la boca abierta y la lengua afuera. Y después el tema de la tonicidad muscular, que tienen todo un tema de que son como muy laxos y después terminó siendo un tipo fornido, forzudo, vivía haciendo pesas, deporte y demás. Pero bueno, para no irnos por las ramas, estuvo en colegios para discapacitados. Edgar no tuvo la posibilidad, por esa época la integración escolar no existía. Mi mamá creo que se pegó alguna cabeza contra la pared tocando alguna puerta, decir, bueno, hola, miren, tengo un hijo. Pero bueno, rápidamente supongo que se la cerraron. Nunca tuvimos problema en ese aspecto con Edgar y a los colegios que fue. Creo que está bien que un chico también, si es discapacitado, esté con sus pares. A veces está bueno que esté integrado también, pero... Sí. Y después, ese colegio tenía como un ciclo hasta los 17. Esto lo sé porque lo viví, pero no lo sé puntualmente porque yo siempre fui la hermana. Claro, obvio. Estuve detrás de escena, behind the scenes siempre, pero la que hacía era mi mamá y mi papá. Y luego pasó, que me lo noté, pues no me acuerdo, que se llama la Escuela Especial de Formación Laboral número 21. O sea, en el colegio 9 le dicen, bueno, señores, papás,
los chicos hasta acá llegan, les ofrecemos, como hoy en día puede suceder cuando estás en quinto año, que el colegio te ofrece hacer visitas a universidades y demás. Bueno, acá había unos cuantos colegios con salida laboral en aquella época, estoy hablando del año 90, quizá. Claro. Recién empezaban estas cosas, ¿no? Los talleres, empezaban. ¿No? Era muy común los talleres. Sí, talleres de carpintería, sí, algo técnico. Que hacía. Pero bueno, surgió ahí, eran unos 10 papás más o menos. Edgar se elige este colegio, el que tenía estos talleres que te decía, pero tenían un pequeño espacio al costado del colegio, donde se terminó, no me acuerdo por qué también, una fábrica de pasta. Y es ahí donde Edgar empieza a tener como una labor diaria y demás. Entonces ahí Edgar empieza a manejarse con todo lo que es el contacto diario de tener que trabajar, donde había un maestro pastero que les enseñaba, que había un orden, que había una disciplina, digamos, de tener un horario, ya no era ir al colegio, digamos, hacer alguna manualidad, alguna cosita. Los chicos empezaron a aprender un montón. Y en el año más o menos aproximado 95-96, que no recuerdo cómo, sí participé como hermana, ASDRA, no me acuerdo en asociación con quién, genera el primer congreso de integración laboral. Estoy hablando del año 95-96. ASDRA era muy jovencito en ese momento. Recién empezaba, te iba a decir, asociación, ¿no? Por eso no sé qué relación tenía, pero ASDRA estaba, porque encontré tarjetitas de mi mamá y demás. Y en realidad los chicos fueron invitados como a estar en el, viste que siempre que hay un congreso hay confiterías, bares sí, y como demás. Un buffet, ¿no? Como una cosa así. Exacto, entonces ellos participaban de esa manera activamente. Y era una posibilidad que tenían las empresas de tomar como pasante a personas con discapacidad, obviamente. Y bueno, Mercedes-Benz ahí levanta el guante y dice, bueno, yo voy a tomar chicos con discapacidad justamente para trabajar en la planta. Y bueno, Edgar era una de las personas que salió, digamos, favorecida por su desempeño, por cómo se movía, por su capacidad que tuvo laboral, porque aprendió. Claro. Y bueno, ahí fueron 5 chicos a trabajar. Te cuento que la empresa Mercedes-Benz en ese momento, donde ofrecía trabajo, era en la planta. Claro. Era en González Catán, no era a la vuelta de casa. Sí, sí. Ni en aledaño al nuestro. Nosotros estábamos en Belgrano y la planta queda en González Catán, unos 70 y pico de kilómetros. Y lo que ofrecía era una pasantía, no era trabajo pago, ni mucho menos. Edgar ya contaría con 20 y pico de años, más o menos. Allí entran estos 5 chicos a trabajar en el comedor. Y la idea de ellos era que fueran creciendo y que fueran fortaleciendo dentro del comedor, un comedor gigante, un comedor donde había muchísimos empleados, y todo, claro. Donde la fábrica no para a lo largo de todo el día de trabajar, y bueno, ellos tenían un horario que cumplir, pero el horario que cumplir era de 7 de la mañana a 4 de la tarde. O sea, era un trabajo arduo. Claro. De vuelta como pasante, no había paga, y estuvo así unos años, donde pobre no tenía una retribución económica por tanto esfuerzo. Claro. Pero bueno, fue, como digo yo, siempre fue una apuesta familiar, donde en mi casa yo trabajaba, mi mamá trabajaba, y bueno, Edgar empezaba a trabajar. Sí, y ganaba otras cosas, ¿no? Uno también en ese momento que no teníamos tantas opciones, por eso está bueno que hoy tengan más. Había que agachar la cabeza. Había que decir, bueno, esto es una oportunidad, voy a aceptarla, exacto, ¿no? Sí. Exacto. Hasta que después, bueno, se firmó ya un acuerdo laboral entre Mercedes-Benz y Edgar, o la familia, digamos, para que Edgar trabajara oficialmente con un salario. Siempre fueron, la expectativa nuestra y de la empresa, o la expectativa de las personas con síndrome de Down, no, lamentablemente no es que crezcan. O sea, Edgardo estuvo siempre en el mismo puesto, lugar, el mismo puesto, siempre estuvo en la cocina. Sí, claro. En algún momento lo ponían me gustaría que lo cuente él, pero bueno, en la máquina de bebidas, o cortar los panes y ponerlos en unas cajas que después, pensá que es un comedor que está como automatizado, ¿viste? La gente pasa con la bandeja, y bueno, sí. Hay un montón de cosas que parecen sonzas, pero que si no están, no funcionan como corresponde. Entonces, como digo yo, Edgar tuvo un trabajo arduo, pesado, porque también no es que estaba sentado todo el día
trabajaba y caminaba ese comedor enorme que era, con distintas actividades. Sí fue cambiando de actividades adentro del comedor, pero no es que de comer, de hacer eso pasó a ser jefe del área de cocina y después de nutricionista, o sea, no, siempre se mantuvo así, pero bueno, decir, bueno, estamos felices y él iba feliz a trabajar, obviamente, es la apuesta que hacemos familiar de que, bueno, es lo que hay, lo que ofrecen, él va contento y están contentos con él. Entonces, bueno, Edgar trabajó durante 23 años en Mercedes-Benz, levantándose a las, ya me empiezo a olvidar, a las 4 de la mañana y creo que salía a 4:30 de casa. Es tremendo. Con frío, con lluvia, bueno, es otra de las cosas que siempre recalco en todo este tiempo, en estos 15 años, en estos últimos 15 años, que él rindió, como digo, ¿no? Esto es un 50 y un 50, pero nosotros como familia también lo apoyamos, lo incentivamos. Dijimos, llueve, no vayas, hace frío, quédate en casa. O sea, Edgar empezó a trabajar y empezó a trabajar. Se le dio la importancia que tenía el trabajo, la responsabilidad que tenía el trabajo. Y esa creo que fue la gran clave a nivel familiar para que él se pudiera desarrollar. Porque digo que es un 50 y un 50 porque uno le decía las cosas y él las hacía. Y él las hacía y nosotros confiábamos. Y si confiábamos y él estaba contento y seguíamos confiando y apostando y decir, bueno, esto funciona. Me diste el pie perfecto para hablar de, digamos, una de las preguntas que te iba a hacer es las pautas o cosas que vos con tu experiencia crees que funcionan para ayudarlos en la autonomía. Porque para mí, digamos, este capítulo es en honor a Edgar, que me parece súper importante mostrar su historia. Y también esto de que hay todo un grupo, un equipo, desde la empresa, desde la familia y la misma persona que está involucrada. Claro. Es un trabajo en comunidad y es muy importante que haya una coherencia en esa comunidad para que la persona sea autónoma. Por este ejemplo que pusiste, que está buenísimo, que a veces uno, porque tiene una discapacidad, lo trata diferente, ¿no? Desde la familia, desde la empresa donde trabaja. El darle las herramientas para decir vos podés y darle la oportunidad, obviamente a Edgar le abrió un montón de puertas. Esta puerta, como decís vos, es esta, pero para su generación es una puerta enorme. Hoy en día tenemos más, gracias a Dios, y ojalá haya mucho más, porque creo que hay mucho por hacer. Él tenía una forma de ser impresionante, tenía un ego muy grande, que estuvo buenísimo para su discapacidad, porque él se creía 1000 y se creía que si él no iba, Mercedes-Benz no funcionaba, más o menos. Pero bueno, era clave en la empresa. La clave era él en el comedor. Pero creo que, esto es el nombre de una empresa, pero creo que las personas ayudaron un montón, ¿viste? Claro. Por más que sea Mercedes-Benz, si tenés gente que no ayuda, que no acompaña, que no quiere, que no le interesa, y bueno, Mercedes-Benz podría haber sido tachado así con una cruz de la lista. Sí. Yo creo que tuvimos la suerte de encontrarnos que todo se dio. La empresa estaba con interés por incorporar gente con discapacidad. Nosotros, mi mamá, no yo no puedo hablar en plural, pero mi mamá vio una beta en ese momento, decir, bueno, apostemos, porque hay cosas que se me pierden porque yo soy hermana, no soy mamá, muy pareja, no mamá de Edgardo, paralela, ¿no? No sé sus miedos cuáles serían, no sé cómo ella pensaría a futuro todo esto, por más allá de que en algún momento me contaron también que muchas de las cosas que hacía mi mamá, el objetivo no era Edgardo, entre comillas, sino que el objetivo era en definitiva yo, al final del camino. ¿Viste? Cuando dice, falta un montón, todo llega en la vida. Sí. Y llegó el momento en que mi mamá se enfermó, falleció y quedó a cargo mío. Entonces yo creo que toda esa fuerza que ella tenía de impulsar, de generar, y terminaba transmitiéndoselo evidentemente a él, y él tenía su impronta personal, termina siendo que el camino era yo. Cuando mi mamá se enferma, yo no me preocupo por Edgardo, porque Edgardo ya tenía su trabajo. Edgardo hacía 15 años que trabajaba. O sea, no tuve que decirle, che, ahora mamá que está enferma, vos tenés que hacer, o qué hago. Claro. Es más, un día me llamó la jefa en ese momento y me dice, bueno, si querés que Edgardo no venga, pues estos días que tu mamá está enferma. No, al revés. Que vaya a trabajar. Uno menos para cuidar, uno menos para estar pendiente de la comida o de qué estar haciendo. O sea,
no necesitaba que estuviera en casa, todo lo contrario, yo no necesitaba no preocuparme por él. Claro. Exacto, entonces, como digo, siempre nada fue hablado, todo fue hecho en la práctica. Intuitivo. Estaba todo practicado. ¿Viste? Cuando vas haciendo las prácticas médicas, a veces sabes que tenés que hacer las prácticas, bueno. Un gran mérito de tu mamá también, me parece. Claro, pero yo creo que esa necesidad de decir, pues también se mezclan las cosas, que esto lo aprendí estos últimos años también, el papá culposo quizá, porque el hermano mayor es el discapacitado y quien viene atrás soy yo. Si vos tenés tu último hijo con discapacidad y tenés 4 delante, tu culpa quizá, entre comillas, no es tan grande, pero a mí me ha pasado de que a veces cuando doy charlas y demás se me han acercado papás y decirme, lo primero que pensé cuando nace mi segundo hijo con discapacidad es, ¿qué le hice a mi primera hija? Me acuerdo de un caso en particular, porque el segundo hijo que nace es con discapacidad y sentir esa culpa de decir, ¿qué vida le dejo a mi primera hija con el cuidado del segundo que es con discapacidad? Claro. Y bueno, yo creo que mi mamá, en función de todo eso, es donde saca todas esas agallas de formarnos como nos formó. Sí, juntos, para que se complementen, ¿no? Claro. Exactamente, para el día de mañana, y ese día de mañana pasó, llegó y ya pasaron. Y ya pasó, sí, otra vez. Yo quería mostrar un poco tu lado porque más allá de que es esperanzador, tiene un trabajo tuyo, primero de tu mamá, que es maravilloso, claramente. Tu mamá hizo un camino en ese momento para mí, que vivo otra historia, muy avanzado, con una cabeza muy, muy clara, porque los papás de hoy tienen esta cabeza de hacerse cargo, de decir qué va a pasar el día de mañana si se lo dejo a cargo de mis hijos, y hasta por ahí tener una cuenta para gastos, no sé, lo que sea. En ese momento, pobres, hacían lo que podían. O sea, yo he tenido momentos de enojarme con mis papás y después digo, hicieron lo que pudieron. Y mamá estaba tranquila, después la entendí porque éramos 6. Entonces, mamá estaba tranquila y digo, bueno, son 5 más. Hay casos, en el caso de Edgar, que fue maravilloso en un montón de cosas, y otras personas que no lo logran jamás, y otras que no lo lograron porque no fueron estimulados y porque no se les dio la oportunidad. Entonces, es esto de mostrar de que se puede en ciertos casos, no todo el mundo puede. No, siempre en el libro lo pongo también. Sí, o sea, nuestra historia de vida, realistas, nuestra experiencia, y bueno, yo puedo dar cositas que te puedan servir para el día de mañana o que puedan estimularte a vos a generar algo desde ahora, pensando en el futuro de acá a 30 años. Sí. Y sin juzgar, sino como esto de por ahí abrirle la puerta a otros para que hagan su mejor versión. Acá no hay versiones correctas, ¿no? O esto debe ser así, o son todos iguales. Porque no, para nada. Porque tampoco puedo juzgar a mis papás en lo más mínimo, porque también cada uno habrá tenido sus miedos, sus momentos, su situación personal y su situación de la infancia, como habrán vivido. Fueron lo que fueron, hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, y acá estamos. Acá estoy solita ya. Acá estamos, sí. No, igual hiciste un gran trabajo. Soy la última ya. La última que cierra la puerta. Claro, tal cual. Quedaste vos con toda la historia para contar. Exacto. Yendo un poquito a los detalles, a mí me gustaba en tu libro, vos contás cómo te ajustaste vos a los cambios de él, porque vos, como decís vos, muy bien claro, no sos la madre, pero hubo un momento que tuviste que tomar medio el rol de esa guía, ¿no? Esa madre, comillas, desde la hermana, que es distinto, ¿no? La mirada, obviamente. Que habrá sido mucho más positiva desde el lado que sos hermana y lo dejaste ser más todavía porque sos hermana. Y en otro caso, como que tenías esa sensación de ahora es mi responsabilidad porque mamá no está. Y mamá hubiera querido que, por ahí es lo que se me ocurrió pensar en ese momento que te leí. No, vos sabés que tuve la libertad mía personal de decidir hacer lo que yo consideraba. Yo no tenía más familia con quien consultar. A ver, depende cómo lo mires, es bueno y es malo. Entonces, nunca tuve miedo de las decisiones que tomaba. Sí tuve miedos, pero siempre fui muy determinante. Siempre digo algo para mí es fundamental en mí, que lo que pienso, lo que digo y lo que siento siempre con las decisiones que tomé con Edgar estaban siempre muy alineadas. Entonces, mamá fallece y mi cabeza y lo que decía, lo que sentía era, Edgar tiene que seguir viviendo su vida. Igual que yo, que mamá falleció un jueves, la enterramos un viernes, el lunes fuimos a trabajar los dos
Tuvimos el duelo los 3 días que corresponden, nos fuimos a trabajar, estuvimos solos llorando, pero Armando no, pero el lunes se fue a trabajar. También creo que tenía una fuerza increíble, producto de que tenía una bebita. Sí. Entonces, al tener una bebita de 1 año y 3 meses, 4, no, un poquito más creo, pero bueno, bebita al fin, de pañal de chupeta y mamadera, como digo. Sí. Nada, no, gracias a Dios no caí como en ninguna depresión por suponer que la vida era complicadísima, porque fue un año que fue espantoso. Entraba, salía, operaciones, un espanto, nada, se pueden imaginar. Y sumarle a Edgardo, la casa de Edgardo, la señora que iba a limpiar la casa de Edgardo, las veces que mamá salía del sanatorio, que había que cuidarla en la casa. Bueno, la verdad que son esos años que decís no se los deseo a nadie. Lógico. Entonces, después de que fallece mamá, más allá del duelo personal, que es duro, lógico, recién habiendo sido mamá, no tenerla y demás, es como que sentís también una liberación, claro, porque tenés un peso menos. Hoy lo puedo hablar de esta manera, ¿no? No, lógico, aparte de todo lo feo que tiene una enfermedad, el deterioro, toda esa parte, lógico. Exacto. Entonces, y Edgar, como siempre digo, hasta que mamá estuvo, nos hizo fácil la vida, porque fue una vida fácil dentro de todo con Edgar, pero a mí también me la hizo muy fácil. Entonces yo proponía cosas y, como digo yo, el tipo respondía. Y si no respondía, aprendí, que un poco voy al punto de lo que vos me preguntabas, aprendí a escucharlo, porque ya no estaba más la mirada de mamá, que pobre Edgar a veces decía, viste, bueno, mamá lo decía, y el tipo hacía caso, no se le revelaba. Y a mí tampoco, siempre fue de muy buen carácter. Muy buen carácter. A veces nos agarramos, pero nada, por el tema de su ropa, la comida, que fueron los puntos claves y que son comunes a todos los chicos. Sí, nos pasa a todos. Al hacerme la vida fácil y yo proponer cosas, pero también digo, siempre me puse en el rol de hermana y de mamá, porque fui las dos cosas al mismo tiempo. Para lo único que no era la hermana, la madre era para la justicia, cuando tuve que hacer los papeles, los papeles. Ahí sí era la hermana. Pero después, en estos últimos 15 años, fui su mamá. Sí, fuiste su mamá. Yo no sé, tengo que viajar o tenía, no sé, el día a día era mi hermano y después venía mi hija, porque al que le podía pasar cosas era mi hermano. Mi hija hoy tiene 15 y va creciendo todos los días y va teniendo cosas nuevas y va aprendiendo y pasa de grado y pasa a la secundaria. Pero mi hermano no, mi hermano siempre es totalmente estable o venía empezando a estar un poquito en declive. Mi cabeza siempre estaba dividida en dos, pero siempre la preocupación mayor durante el día era Edgardo. Claro. Que no le pasara nada en el colectivo. Pensá que él viajaba, salía de casa a 4:30 de la mañana y llegaba a las 7 a la planta. Y es tremendo. Claro. Yo me levantaba a esa hora y miraba el reloj y no me llamaba nadie hasta las 7:30, 8 menos cuarto, decía, bueno, llegó. Que Edgar en todo ese recorrido no tuviera ningún inconveniente, que a veces han pasado cosas y demás, pero bueno, forman parte de anécdotas divertidas hoy. Sí. Hoy graciosas, claro. Exacto. Pero bueno, es mucha generosidad la que uno tiene que tener y mucha fortaleza para dejarlo ser también, ¿no? Sí, porque uno tiene que confiar. Empecé a aprender a escucharlo, porque yo le proponía una cosa y él decía, no sé, me acuerdo que en una época nosotros teníamos una casa de fin de semana y con Edgar mamá venía, o sea, mi mamá no le preguntaba, ¿querés venir? No, era, nos vamos el domingo a lo de Georgina y ya está. El tipo no tenía ganas, al principio empecé, bueno, Edgar vení, y venía de mal humor, venía que se quería ir temprano, y yo no me iba a ir a las 4 de la tarde, como que empecé a escucharlo y decir, ¿no quiere venir? ¿Querés venir? No. Bueno, entonces no venga. ¿Para qué voy a estar provocando una situación incómoda para toda la familia, digamos? Y él lo quería. Bueno, empecé a quedarte. Y es así como fuimos armando más su vida en base a sus gustos. Todo eso siempre y cuando no estuviera en juego su salud o su seguridad, o que yo esté tranquila. Si yo no estaba tranquila, o sea, había cosas que eran orden, no me importa si querés o no, porque me voy 3 días y tenés que hacer esto y lo que sea, no sé.
Había cosas que sí eran una orden, pero después en el día a día él empezó, y eso lo noté más o lo dejé más libre cuando se jubila. Él empieza a estar como ya muy cansado, y bueno, ya después de levantarte a las 4:30, 4 de la mañana, te empezaba a costar cada vez más. Claro. Y hasta como él dice, yo me decidí, que siempre en las últimas entrevistas decía, yo me decidí a jubilarme. Bueno. Claro. Sí, porque la verdad que empezó a decirme, empezó a faltar, empezó a ponerse complicada la ida. Karina me llamaba y decía, no vino, Edgar. ¿Cómo que no vino? Bueno, y Dios, llamaba y me decía, no, Georgie, no, estoy muy cansado, qué sé yo. Así que bueno, se le juntó con un tema de varices en las piernas, producto de estar tantos años parado, 2 operaciones a lo largo de sus 20 y pico años laborales, y la última ya el médico me dijo, mira, no va a poder estar parado todo el día. Así que, viste, cuando todo se va, y las piernas. Se va acomodando. No fue que le agarraron un dedo, eran las piernas que no podía caminar, y se terminó dando todo, y se jubila con todos los derechos como corresponden y demás. Se jubila por la discapacidad en las piernas, no se jubila por su discapacidad de síndrome de Down, se jubila por sus tantos años y que se pudo jubilar. Gracias a Dios se pudo hacer el trámite, se lo despidió en la empresa como nada, con un montón de gente, de regalos. Fue el presidente de Mercedes-Benz, vino a saludarlo, fue muy lindo. Y ahí me doy cuenta cuando deja de trabajar que realmente, como digo yo, lo solté, entre comillas, ¿no? Que quería dormir hasta las 12, bueno, que duerma. Quería dormir hasta las 10:30, que se levante cuando quiera. Yo ya no empecé a molestarlo tanto. Él empezó a ser muy casero, le gustaba, producto de tantos años fuera de casa. Claro, no tenía ratos, o sea, yo hubiera querido lo mismo que él, ¿eh? Claro, pero por eso te puedes pensar y decís, Edgar está hecho por donde quieras. Ya está. O sea, superó, lamentablemente mamá y papá lo habrán visto todo este laburo desde el cielo, claro, desde el más allá, pero cumplimos, como digo yo ahí me pongo en el yo, a tener peso propio, porque bueno, yo fui generadora de toda esta parte de su vida también, de mantenerle su estilo de vida, porque también podría haber sido una hermana miedosa. Sí, totalmente, por eso te preguntaba, ¿cómo hacías? Porque tanto mamás como hermanos tenemos esos miedos, ¿no? O sea, ¿qué les pasa muchas veces a ellos? No avanzan por los miedos que tenemos los de afuera. Como te decía, si pienso, digo y siento lo que quiero hacer con Edgar, lo hago y después veré las consecuencias. Genial. Es como ahora con mi hija, bueno, a ver, andá a la casa de tu amiguita, son 10 cuadras, caminá y avísame cuando llegás. Pero con Edgardo dije lo mismo, mi vida tiene que seguir. Hay algo que aprendí un montón, es que yo como hermana, casi me pongo en el rol de hermana, tengo que vivir bien como hermana para poder cuidarlo bien. Yo decía, está bien, vine a esta vida con un propósito principal, que era cuidar el día de mañana a toda mi familia, porque no solamente a mi hermano. Tenés un máster en cuidados. Sí. Exacto. Yo tengo que estar bien también, yo tengo mi vida. Yo no soy madre de Edgardo. Se genera una relación muy fuerte con un hijo. Me imagino, que lo ves, lo ves en la calle muchas veces, la señora grande con su hija grande, que van de la manito. De la manito, sí. Yo dije, yo soy hermana, yo tengo que hacer todo lo que pueda. Edgardo es independiente, yo creo que Edgar desplegó más alas todavía con la independencia de mi mamá, a pesar de que mi mamá le dio independencia. Pero el tipo se sintió, pensá que también, siempre digo, estaba acorralado por 2 mujeres todo el tiempo. Contás en un momento en el libro que vos lo llamabas, cuando recién se mudó, creo que fue, que vos lo llamabas para ver cómo estaba o algo, y me decía, ¿me llamaste otra vez? ¿Para qué me llamas otra vez? Claro, bueno, es la famosa mudanza, que él no quería saber nada con mudarse de la casa de mi mamá, y yo ya consideraba que esa casa no daba para más, o estaba atiborrada de muebles, así que dije a Edgar, hay que mudarlo, pero me llevó 5 años el proceso de encontrar y cambiarle su lugar. A él. Exactamente, no quería saber nada hasta que, bueno, se logró. Y ahí es donde yo tomo las riendas y digo, que sea lo que Dios quiera, yo me hago cargo de la situación. Si no se adapta al nuevo departamento que le compro, que era a media cuadra literalmente donde vivía, o sea, no había manera, pero le tenía como pánico a esa situación él. ¿Cómo manejan? A ver, eso por ahí está bueno para un poco contar a otros, a ver que puedan experimentar algo parecido.
el tema del orden, ¿cómo lo ayudaban? O sea, ¿qué herramientas le daban a él para que sea lo más autónomo posible? Digo, un ejemplo, no sé. Mira, cuando falleció mamá, arranqué su vida, su organización de vida. Yo pensaba que en ese momento tenía una bebita de 2 años, con lo cual la tardecita es la peor, la caótica, la comida temprano, la del baño, que empezaba después a ir al jardincito, con lo cual yo no podía ir todos los días a verlo. Ya era la época de los celulares, donde yo podía seguirlo, no tenía un buscador, digamos, para seguirlo, pero sí con celular para saber por dónde andaba. Entonces yo pensé que lo mejor sería para él tener una persona todos los días en su casa, que no me era fácil encontrar una persona que quiera trabajar creo que era de 6:30 a 7:30, 8 más o menos. ¿Para qué? Para que, creo que le pedía que viniera antes para que empiece a limpiar su casa y empezarle a preparar comida. Entonces yo decía, bueno, que llegue a su casa, pobre, que tenga comida recién hecha, comida sencilla, empecé cada vez menos. Claro. Pero bueno, para que él tuviera comida calentita en el momento que llegaba, pues vos pensás que de vuelta, si iba tantas horas de casa, llegaba recansado. Lo único que hacía era bañarse, comer, algo así. Hasta las 10:30 de la noche, que era religioso, ¿viste? Tienen esa cosa que son sumamente... Sí, pero son geniales en el laburo con eso, porque claro, metódicos. Son tan estrictos metódicos con lo que hacen y demás, que son muy eficientes. Claro. Entonces, bueno, él era metódico con eso y 10:30 de la noche apagaba todo. Entonces, siempre me ocupé de las compras, porque mi querido hermanito tenía un problema con la comida. Se bajaba la alacena, se bajaba la heladera. Entonces yo me quería matar porque no podía hacer una compra para decir, bueno, hago una compra en el supermercado y se la mando, no sé, compra mensual, vengo cada 15 días, nada, no existía nada de todo eso. Entonces, bueno, yo empecé a hacer compras para mi casa, a hacer acopio en mi casa, empecé a tener un placarcito destinado en la alacena, especialmente dedicada para sus cosas y demás. Y una vez por semana, todas las personas que me ayudaron, la verdad que no puedo más que agradecerles, porque se han adaptado a eso. Clave, súper importante. Con el changuito a casa, y yo empecé a armar menúes, más o menos. Él comía en el comedor de la planta, con lo cual el almuerzo estaba salvado. Y los viernes mandaba comida para que le prepararan comida para viernes a la noche, sábado al mediodía comía en el club, religiosamente, porque iba a teatro. Viernes, sábado a la noche, domingo al mediodía y domingo a la noche. Si yo sabía que venía a comer, era una comida menos, porque si no se comía doble, digamos. Claro. El tema de comida es un capítulo aparte para él. Pero bueno, después cuando fue la pandemia y nos quedamos sin chica, obviamente. Ahí yo, también me tuve que remangar, limpiaba en mi casa y hacía día por medio. Limpiaba en mi casa un día, al día siguiente, día por medio, todos los días limpiabas. Casa. Exacto. Un día limpiaba en mi casa, un día lo de mi hermano, un día limpiaba en mi casa, un día lo de mi hermano. Y empecé con un capítulo extra también, que fue el tema de las viandas. Como no había más personal que me ayudara para estar en su casa, y otras cosas que yo quería hacer siempre cuando falleció mamá y tenía una chica todos los días, que yo decía que era, esa persona tenía que ser mis ojos ahí. Claro. Porque era la manera de que lo viera llegar, que no estuviera resfriado, que estuviera con tos o no, que llegara íntegro, que no tuviera la ropa rota, porque hay miles de cosas, como uno dice, que tenés que tener cuidado y que por teléfono no te das cuenta, pero había que cuidarlo desde todos los aspectos a él, que no sé, que nadie le haya hecho nada en la calle, nada, son tantos detalles, es como tener un hijo. Es difícil ni siquiera te digo, porque yo que tengo 2 hijos que estudian afuera, pero es diferente en todo sentido. En el caso tenía que estar en todos los detalles. No tenía, como digo yo, seguramente lo que es el sentido de la saciedad. Entonces tenía que hacer muchas veces tripas corazón, porque es como si, no sé, ayer le hubiera llevado comida, ponele. Y hoy me llamaba y me decía, ¿hoy venís a traerme la comida? ¿Qué? Ayer te mandé 4 viandas. Bueno, no. Y yo digo, este chico se comió toda la comida. Y tuve que aprender. Las primeras veces salía corriendo a llevarle, no sé, agarraba la heladera lo que tenía de mi casa, decía, le armo una vianda volando, qué sé yo, qué sé cuánto. Y después tuve que aprender a hacer tripas corazón
y decirle, bueno, Edgar, yo ya te mandé fue duro, ¿eh? Uy, Son claro. cosas que estoy aprendiendo. Pero Soltar, fueron cosas esto duras. que dijiste de soltar, pero el soltar implica Sí, un montón de trabajo todo, emocional, incluido personal. eso, Sí. y decir, Edgar, yo ayer te llevé la comida, te la comiste. Y me moría de pena, ¿eh? Lo más difícil de acompañarlo. Esto, por ejemplo, el tema de la alimentación fue Y una de las esto cosas era difíciles. pesado. Terminó siendo pesado porque fueron casi 4 años donde, no sé, obviamente que tenía también súper estricto y organizado cómo, cuándo. Después compartí el último tiempo compartí la chica en mi casa. Entonces se iba los martes, creo que de acá, y se iba para limpiar la casa de Edgardo y se llevaba ya una vianda, ya me ayudaba con eso. Pero después, los sábados a la noche, yo todas las noches, todos los sábados cocinaba. Y bueno, también había que me agarraba domingos que empezaba a cocinar para tener tuppers y freezer. Y bueno, después empezás a manejar el acompañamiento y demás. Me acuerdo que fue el Día del Padre del 2022, si no me equivoco, 23, no, del 2021. Es el Día del Padre, que no sé, mi marido estaba de viaje visitando a su hija afuera, nos invitan unos amigos a almorzar, miro el reloj, eran las 4 de la tarde. Y por 30 segundos yo tuve mi mente en blanco, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, me quedé helada en mis adentros, empecé a llorar como una loca. Me había olvidado de mi hermano, me había olvidado de su comida, me había olvidado de prepararle comida y de llevársela. Y él nunca me había llamado. Tuve un episodio anterior y ahí donde dije, algo me está pasando a mí. Claro, no de más. Me estoy empezando a agotar con este formato de vida donde tenía que organizar mi vida, mis horarios. Pero sentí que algo me estaba pasando a mí internamente y dije, esta vida para los dos no puede ser, porque él no puede ser, me llame, porque yo sabía que le iba a decir, pero ya te mandé comida, te la comiste toda, no puede ser. Entonces, bueno, ahí es donde empiezo mi búsqueda para un hogar con discapacidad. Y eso te diría que fue lo más duro. Tremendo. Lo más duro que cuando falleció mi mamá, digamos, porque era un desgarro muy fuerte para los dos, porque cuando falleció mi mamá, la vida, más allá del dolor del fallecimiento emocional, una madre fallece, pero acá fue una decisión mía, no fue una decisión consensuada, y fue un desgarro porque dejaba su casa y porque yo lo estaba llevando a vivir en un lugar donde él no quería, digamos, pero que yo sentía que tenía que empezar a estar atendido de una manera distinta y yo empezar a vivir mi vida de otra manera, porque también nuestra vida es corta, empezás a ver que sos finita también, que no vas a durar toda la vida. No, y tenés tu propia familia que empieza a sufrir, tu marido, tu hija, y que tenés que empezar a priorizar tu historia. Es durísimo. Exacto. Para mí esa parte es la peor. Cuando uno ya no puede cuidar porque te supera, lo que es desgarrador es que te sentís que tendrías que tener fuerza de algún lado más para poder. Es tremendo. O sea, creo que no se lo deseamos a nadie, pero es parte de la vejez también. La discusión, entre comillas, que teníamos era ¿por qué vos querés que yo viva acá y no puedo seguir viviendo más solo? Si yo puedo seguir viviendo solo. Tremendo. El que está enfermo sufre y está atendido por los médicos, por los remedios, por lo que sea, pero el que está afuera tiene una carga tremenda también, emocional, dolor, física, de pensar en toda la organización, cómo hay que reacomodarla. Entonces él no podía pensar en esa parte de la vida, de su vida. No, esa parte la pensó tu mamá y la pensaste vos. Bueno, la obra, yo empecé a armar toda la carpeta para la presentación en la obra social. Y bueno, la obra social aprobó, que yo le tenía pánico a eso, porque si no me lo aprobaba, la verdad que hoy en día sería imposible que yo estuviera pagando un hogar, sale carísimo. Eso está pasando exactamente eso, estamos con recursos de amparo y todo nosotros. Exacto, así que bueno, el 6 de octubre del 2022, la obra social es como que yo lo tomo como una fecha, como que es un hito para mí. Claro, sí. Si hoy Edgar siguiera vivo, bueno, era como que el 6 de octubre para mí era
un cambio de vida. Claro que sí. Y bueno, lo aprobó y a partir de ese momento sí arranco con una adaptación como más fuerte para decir, bueno, de ahora en más. Y nunca más volvió a su casa, nunca más dejé que volviera a su casa. Es muy difícil, la cosa intermedia no va. No. Sí, después me decía, anda al cajoncito de mi cómoda y buscame. Tenés que ser muy fuerte, tenés que tener mucha, no sé qué palabra expresar, pero bueno, era así, no se vuelve atrás. No, lógico. No se vuelve atrás, porque era firmeza, un paso yo creo regresión. Claro, es firmeza y tener la convicción de que estás haciendo lo mejor para él, porque más allá de que él estaba bien en algunas cosas, vos no estabas bien para seguir cuidándolo, que también es válido, ¿no? Porque eso es como habilitar el lado del cuidador, que yo veo que es una cosa muy común. Tanto los padres como los hermanos o las personas que están a cargo terminan muy desgastados, porque como decís vos, yo pienso 2 minutos, leía tu libro y digo, yo no puedo creer lo que hacía esta mujer. Se iba de viaje y tenía que hacer yo pienso solamente con mis 3 hijos se me quiere morir. Y, no, terrible. Claro, llega un momento que sí, vos tenés que seguir tu vida porque ya está. Y que no significa que uno sea mala persona porque decide que esté cuidada en un lugar. Al contrario. No. Traté siempre de pensar en su futuro. La vida me sorprendió que su futuro fue muy corto. Ahí yo pensé que iba a estar, pero mirá, justamente, menos mal, como iba a estar mucho más cuidado. Pensé que iba a estar nutricionalmente más cuidado, de todos los aspectos, porque ahí podía charlar, tenía psicólogo, tenía actividades, salía. Claro. Tenía una vida como mucho más armada que vivir solo, pero bueno, él estaba acostumbrado a vivir solo también. Claro. Fui tan correspondida con más allá de, porque yo siempre decía, yo lo pasaba a buscar y le decía, bueno, Edgar, hoy nos vamos al hogar, al hogar, le decía, sí, al hogar, creo que, y nunca me decía, no bajo, no voy, estoy durmiendo. ¿A qué hora me pasas a buscar? Bueno, Edgar, yo le avisaba cuando estaba en el auto ya en el garage, ya lo llamaba y le decía, bueno, anda bajando. Y el tipo estaba abajo esperándome, con el bolso, con la guitarra, con todo. Un genio. El que hacía reír a todos, cantaba, bailaba, agarraba el micrófono, se disfrazaba, de todo. Pero creo que él siempre supo respondernos. A mi mamá en su momento, cuando le proponía hacer o ir a trabajar como fue en su momento, y esto que fue lo más duro que nos tocó vivir a los dos, que fue él consciente de yo ponerlo en un hogar, no es que ya no estaba, ya no daba. Y yo pasé por tanto con mis padres, también con tantos cuidadores y situaciones complejas cuando una persona está enferma, que yo digo, yo otra vez no lo voy a pasar. Favor. Es más, te bancaste un montón, te bancaste muchísimo tiempo, admirable realmente, y admirable la decisión porque también es, como decís vos, seguir viviendo, que vos tenés que seguir tu propia vida y tenés una familia que tiene que seguir viviendo porque pasa un montón y a mí me ha pasado. Tu familia, digamos, tu marido, tus hijos, te acompañan tanto en todo este proceso y en tu caso mucho más que el mío, lejos, porque mi mamá siempre estuvo y mamá está, así que ya tengo algo a favor. Ahora estamos por ahí en una etapa más complicada, hace 2-3 años, después de la pandemia justamente, pero la realidad es que siempre acompañaron. O sea, yo siempre sentí que mi familia acompañó, mis hijos también, mis hijos han tenido situaciones que no eran las ideales, pero las bancaban porque estaban haciendo el aguante, al tío, a nosotros. Sí. Siempre es como que la familia en general también merece ¿no? espacio que vos ahora estás brindando. Y bueno, mirá cómo te preparaste sin querer y fue más rápido de lo que creías. Increíble. Muy loco. Pero bueno, admirable total. Y bueno, vamos a ir cerrando. Y me gustaría que ahora contemos algunas cosas lindas. ¿Qué te dio a vos, Edgar? ¿Qué sentís? Porque hoy creo que debes sentir una ausencia enorme, ¿no? De todo esto que contaste. Y que ahora de repente tenés un marido y una hija. Y no está más todo esto que tenías que armar, ¿no? ¿Qué es lo lindo, ¿no? Que sentís que te quedó de todo esto. Aprender a agradecer, porque uno también pasa por etapas en las que a veces uno dice, nací estrellada, no nací con estrella. Porque claro, sí. No, uno no tiene una vida común. No. Vos menos que yo todavía. Nacés con un hermano con discapacidad y aceptaste la vida así, como se dio, como se te mostró.
Y lo que me deja esto, en definitiva, es un gran agradecimiento a la vida que tuve con él, porque fue una vida que no fue tan... Hoy lo veo, lo empezás a ver para atrás y andas por la calle y vas caminando y decís, uy, mira, agradezco haberlo cuidado tanto porque no me arrepiento, pero no se me ocurre arrepentirme de nada de todo lo que hice, porque lo hice de amor, desde adentro. Siempre con todo el amor del mundo, de hermana, porque no podría haber sido de otra manera. Entonces uno empieza a ver su vida ahora para atrás. Me queda agradecer todo lo vivido con él. La posibilidad de que le hicieran programas, de que le hicieran documentales o terminar escribiendo un libro, nuestra historia, claro, porque se dio de una manera con su carácter, con su forma de ser, me ha querido tanto, puro amor. Siempre lo hemos demostrado. Sí. Entonces, agradecimiento. El libro un poco es eso también, sí. ¿No? No hay miradas de, no sé si habrá, yo creo que no hay muchos libros de hermanos, y ahora lamentablemente que decía la 4ª edición no va a ser, pero es como que vendrá algo nuevo. Un ciclo completo a la vida de hermano, porque hay libros de padres y demás, pero no de hermanos. Entonces acá se muestra una vida totalmente completa. Y me sorprende hablando ya en pasado de Edgar, claro. Quizá que ya haya pasado 5 meses que no está, pero bueno, dejó este legado, como digo, un legado importante. Un ejemplo de vida dejó. Sí, un ejemplo. Y los hermanos estamos y somos tan importantes como los padres, porque en mi caso se fueron relativamente jóvenes, y bueno, no me imaginaba tenerme que hacer cargo de él. Joven yo, tenía 40, uno siempre piensa que los padres van a ser eternos y nunca les va a pasar nada, y bueno, así, y como hermanos cuidarnos y tener nuestra vida. Así que ahora supongo que estás haciendo todo para disfrutar tu vida. Y empezando a ver mis huecos, qué quiero hacer, qué me gusta. Qué bueno. Y hacer las cosas, como digo, siempre lo hice sin enojarme. Claro. Porque cuando Edgar no iba a cambiar, su situación su condición no iba a cambiar. Entonces yo decía, ¿qué sentido tiene que me enoje? No puedo enojarme con nadie. A Dios, Yahvá, Alá, quien quiera llamarme, allá arriba. No tiene sentido. Nadie me va a dar una respuesta. Entonces digo, ¿para qué me voy a enojar? ¿Para qué me voy a...? Digo, una vez al año me doy el lujo de preguntarme qué hubiera sido de mi vida con Edgardo normal. Me doy el gusto de imaginarme cómo hubiera sido, pero después nada más, porque no hay manera de cambiarla la vida. No. Y nada, y yo te agradezco un montón que compartas esto, porque me parece que tu historia es hermosa. Gracias. Y la verdad que te deseo de corazón que de acá en adelante hagas una vida llena de cosas lindas para vos y para tu familia. Llena de cosas lindas. Y el agradecer tiene mucho que ver con eso, ver mi futuro. Agradecer lo vivido. Sí. Pero agradecer la nueva vida que se me venga, que espero que sí, porque es una nueva vida para mí. Siempre viví en un formato completamente distinto al que estoy viviendo ahora. Y bueno, lo agradezco, Dios solo sabe por qué hace las cosas, por qué me tocó en este momento, pero también le agradezco poder vivir los próximos años, que ojalá sean muchos. De otra manera. Bueno, te agradezco un montón, me encanta y te felicito por todo lo que hiciste. Soy Teresa Berro, gracias por escuchar Vivir con Alguien Especial. Los espero el próximo capítulo.